Hola, buenas tardes. Soy Tomás Larraín, gerente de la banca privada. En nombre de Banco Vice y Vice Inversiones les doy la bienvenida a nuestro webinar Angela Merkel, el alma de Europa. Hoy nos acompaña Magdalena Mervilá. Magdalena es historiadora y periodista con un magíster en Filosofía y Educación en Kingston University, Reino Unido, directora de CIRSE, de Simon Fraser University, Vancouver, Canadá, y directora ejecutiva de la Red Cultural. El mundo está cambiando y se hace esencial comprender la realidad internacional desde sus líderes. Es por eso que el Vice te invita a conocer la actualidad internacional desde la historia de sus líderes. Angela Merkel es una figura que encarna el liderazgo europeo, mujer templada y razonable, de mano firme y corazón presente. Una mujer que ha logrado llevar a la Alemania unida a un puesto de liderazgo esencial. Para muchos, la razón del mantenimiento y existencia de este bloque. Las fuerzas euroscépticas amenazan la unión ficticia de Europa. Fuerzas dentro y fuera del bloque buscan volver a la vieja fragmentación del viejo continente. El Brexit fue una gran estocada, pero la lucha no termina ahí. Angela Merkel es quien mantiene esta unión vigente y viva. ¿Qué pasará con Europa cuando ya no esté? Magdalena, te damos la bienvenida, pero antes de darte la palabra, les voy a pedir a todos que por favor las preguntas las vayan haciendo a través del chat y las revisaremos al final de la presentación. Además, al finalizar este webinar, proyectaremos un código QR para que lo puedan escanear y contestar en una breve encuesta. Para nosotros, recuerden, es muy importante conocer su opinión y ver cómo podemos seguir mejorando nuestros webinars. Ahora sí, Magdalena, la palabra es tuya. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este viaje por la historia. Vamos a recorrer un poco la historia de Alemania para poder insertar a nuestro personaje, porque efectivamente las vidas de las personas tienen mucho que ver con lo que les toca vivir y básicamente la historia de Alemania en la historia reciente es una historia bastante dramática. Angela Dorothea Merkel, así ese va a ser el apellido que ella va a tomar porque era el apellido de su primer marido, un apellido que ella va a decidir mantener, a pesar que ella va a estar casada bastante poco tiempo con ese digamos, en ese primer matrimonio, pero va a considerar que mejor mantener ese nombre y de hecho es el nombre con que la conocemos hoy día, independiente que ella se ha vuelto a casar. Ella nace como Angela Dorothea Kastner en Hamburg en 1954. Y esto es inmensamente importante porque hay que comprender que la historia de Alemania de la posguerra, y de hecho anterior, vamos a retroceder un poco en el tiempo para poder entender la historia de Alemania en general, pero después voy a avanzar rápidamente para llegar a la posguerra y la constitución de varias de las cosas que competen a la historia de nuestro personaje. Si nosotros vemos aquí, tenemos los cancilleres del último tiempo, desde la reconstitución, podríamos decir, de Alemania. Su familia, por el lado de la madre, tiene ascendencia polaca. La madre había nacido en Danzig, y Danzig es precisamente ese corredor interoceánico que la Primera Guerra Mundial le va a entregar de salida al mar a Polonia, y por eso la ascendencia por el lado de la madre van a tener, sangre polaca. Entonces, efectivamente ella, aquí la vemos a los 3 años, dijimos que nacía en el año 54, en el año 57, Angela jovencita. Y entendamos que ella va a nacer año 54, precisamente en la posguerra, o sea, la guerra va a terminar el año 45, y efectivamente Alemania va a quedar en estas condiciones al final de la Segunda Guerra Mundial, y además va a quedar dividida, primero en 4 zonas de ocupación y luego en 2 Alemanias, que eso es lo que vamos a ir contando la historia para poder insertar a nuestro personaje. Cuando nosotros hablamos de Alemania, hay que comprender que Alemania como una entidad política es una historia muy reciente, o sea, Alemania se va a unificar como una nación recién en 1871. Es cierto que hay conglomerados anteriores, si nosotros pensamos en el imperio de Carlomagno, ocupaba parte de lo que es Alemania, pero también ocupaba lo que es Francia, y posteriormente va a conquistar todo lo que es la Lombardía, la Sajonia también, y la Lombardía es el norte de Italia, y por lo tanto él que logra esta unión territorial, va a dividir esto entre sus hijos, y eso explica el porqué la historia de Alemania, la historia de Italia, el norte de Italia, y la historia de Francia van a ser historias separadas.
El primer gran conglomerado que podemos hablar, y de hecho los alemanes hablan del primer imperio alemán, el primer imperio alemán es el Sacro Imperio Romano Germánico, que es una entidad política que va a surgir principalmente, o sea, de hecho en el siglo X, y que va a ser una supraestructura que va a unir a distintos reinos. O sea, va a haber un mosaico de reinos en un mundo feudal que va a tener esta figura del emperador de este conglomerado, que era mucho más también que Alemania, porque efectivamente, así como Alemania no existía como una unidad, Italia tampoco, y por lo tanto este va a ser un conglomerado que apela a esa idea de imperio. Pero dentro del conglomerado, la verdad es que esto era Alemania, era un mosaico de distintos principados, de distintos reinos, donde efectivamente vamos a ver que ya desde el siglo XVIII, XVII un poco, pero ya XVIII en particular, desde la marca de Brandenburgo va a ir creciendo lo que va a ser el reino de Prusia. ¿Ya? Y precisamente ese reino de Prusia va a ser lo que va a impulsar finalmente lo que va a constituirse en la unificación de Alemania. Pero Alemania, que no existía y que todavía tenía este Sacro Imperio Romano Germánico, cuando es invadida por Napoleón, Napoleón termina con esa unión del Sacro Imperio Romano Germánico y básicamente la invasión napoleónica levanta unas preguntas respecto a qué es Alemania. Alemania no tenía tan claro todavía un relato nacionalista. Lo que sí van a tener claro en el momento en que Napoleón invade es que franceses no son. Y por lo tanto esto va a hacer que Herder, que aquí lo pongo en pantalla, que es un pastor luterano, va a comenzar a preguntarse qué es lo que constituye lo alemán, qué es ese ethos que tiene que ver con una cultura particular, con un lenguaje específico, ¿ya? Y va a surgir un movimiento dentro de lo que se va a denominar el romanticismo. El romanticismo surge como movimiento en Alemania desde esta idea gestada por Herder, que va a ser este llamado Sturm und Drang, es decir, tormenta e ímpetu, un movimiento que va a empezar a buscar el Volksgeist, es decir, el espíritu del pueblo. El movimiento romántico, este es un cuadro de Caspar Friedrich, es un movimiento que va a tener distintas facetas. Y una de las facetas particulares que van a surgir desde el romanticismo, que es una gran reacción contra el excesivo racionalismo, va a ser el nacionalismo. Y efectivamente en Alemania esto se va a manifestar ya en las revoluciones burguesas de 1830, de 1848, donde va a surgir esta figura, esta idea de Germania. Alemania no existe y la idea de esta bandera tricolor tenía que ver también con los uniformes que usaban contra el ejército napoleónico. O sea, de ahí va a venir esta idea nacionalista, aglutinadora, que va a surgir, de hecho, con las invasiones napoleónicas. Y va a ser desde Prusia. De hecho, desde 1848 en adelante, en Prusia va a aparecer la figura de Otto von Bismarck, y Otto von Bismarck va a terminar haciendo el plan para unificar Alemania, y lo va a hacer, como él dice en un discurso, con sangre y hierro. Va a entrar en una guerra contra Dinamarca primero, luego en una guerra contra Austria, lo que va a lograr que Prusia se imponga como el reino más importante para liderar una posible unificación sobre Austria. Y por otro lado, finalmente una guerra contra Francia, lo que va a permitir que el sur de Alemania, que era católico, porque entendamos que Alemania además estaba fragmentada no solo políticamente, sino que religiosamente. Y esta guerra contra un enemigo externo, que es Francia, la guerra franco-prusiana, va a permitir que el sur también se cuadre. Así que en 1871, ayer, o sea, es mucho más joven que Chile, va a constituirse el segundo imperio alemán. Los prusianos van a ganar la guerra franco-prusiana contra los franceses y en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, van a decretar el segundo imperio alemán. Así que nace ahí esta idea de Alemania, una Alemania grande, una Alemania que además comienza a constituirse como reino y además que empieza a arremeter con mucha fuerza la segunda fase de la revolución industrial, por lo que es esencial comprender que en la segunda mitad del siglo XIX, esta Alemania unificada va a superar en producción industrial al Reino Unido. O sea, se va a convertir en la potencia industrial de Europa. Esta ilustración de Jonathan Swift muestra el gran problema que tiene Alemania ayer y hoy día.
Esto es Gulliver en el país de los enanos. Y fíjense cómo está vestido Gulliver. Tiene una chaqueta, en el fondo, un chaleco rojo, una chaqueta negra y pantalones amarillos. Es Alemania. El gran problema de Alemania entonces y hoy día es que Alemania es muy grande para Europa, pero es muy pequeña para el mundo. Alemania necesita a Europa. Y esta ilustración muestra esta intención por parte del resto de Europa de mantener a este gigante apaciguado. O sea, Alemania es un gran problema. De hecho, cuando Alemania comienza a arremeter y a competir con el Reino Unido va a exacerbar particularmente su colonialismo, lo que va a hacer imposible que, digamos, competir realmente contra el Reino Unido, porque el colonialismo va a asegurar materias primas, digamos, más baratas y mercados. Y eso va a implicar que Alemania, desde que se unifica en adelante, va a intentar incursionar en el colonialismo. Y de hecho ya en la época de Bismarck, la idea de obtener colonias va a ser algo esencial para la sobrevivencia, podríamos decir, también en esta competencia industrial. Y si Bismarck algo hace de eso, cuando asciende al trono Guillermo II, a finales del siglo XIX, que de hecho va a ser el Kaiser de comienzos del siglo XX, vamos a ver que él va a arremeter en lo que se llama la Weltpolitik, va a terminar con la política de alianzas de Bismarck y va a querer buscar cualquier pedazo en el mundo que él pueda efectivamente apoderarse. Y sí, el Kaiser va a buscar la guerra, porque con guerra se cambian los mapas. Así que eso va a llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente Alemania buscó la guerra, Alemania provocó la guerra, Alemania estaba segura que iba a ganar la guerra porque tenía lejos el mejor ejército. Durante la guerra se produce además el año 17, la guerra estalla en 1914 a 1919, y en el año 17 se produce la Revolución Rusa, que va a tener dos fases, una fase en febrero y una fase en el mes de octubre, cuando Lenin radicaliza finalmente la revolución. Y precisamente Lenin, después de, en el fondo, cambiar la guerra mundial por una guerra civil, porque él se va a dar cuenta, después de tomar el poder, de que no tiene la mayoría, por lo tanto va a provocar una guerra civil, y después de apaciguar esa guerra civil, va a establecer la Internacional Comunista, el llamado Comintern. Y el Comintern va a dictaminar, en el fondo, las acciones que el comunismo internacional, el Manifiesto Comunista Termina, Obreros del Mundo Unidos, debe hacer en todas partes. Y precisamente la guerra había destruido a Europa, y en particular también a Alemania. Alemania va a ser derrotada y va a quedar totalmente destruida. Y Marx había escrito para una sociedad industrial, y no para una sociedad agraria. Por lo tanto, la teoría marxista no se acomodaba bien para la realidad rusa, es decir, ahora soviética. Y lo que va a hacer el Comintern es llamar al octubre, la idea de octubre es radicalizar, es exportar la revolución, y particularmente se va a hablar del octubre alemán. Así que el año 19, los comunistas van a tratar de tomarse el gobierno de la ciudad de Berlín en enero del año 19, y el año 19-20 son denominados los años rojos en Italia. Es más, se va a crear una república soviética en Hungría. Bela Kun va a terminar tomando el poder en Hungría, y esto se va a extrapolar por todas partes. O sea, básicamente este llamado del mundo comunista a apoderarse de esta Europa destruida y de este mundo destruido a causa de la guerra va a tener una reacción que va a ser estos socialismos también nacionalistas que van a querer arremeter contra el comunismo. La realidad de Alemania, de la posguerra, entreguerra, digámoslo así, de la Primera Guerra Mundial, se va a terminar con el imperio, o sea, se va a destruir el Segundo Imperio Alemán, y se va a establecer una república que se llama la República de Weimar. Y esta república, la verdad es que va a ser inviable, particularmente porque Alemania, cuando pierde la guerra, lo primero que se produce es una crisis financiera, porque las guerras se pelean emitiendo bonos. En el fondo uno hace como fundraising contra la guerra, y si uno gana las guerras los bonos suben, pero si uno pierde las guerras los bonos colapsan. Entonces Alemania va a tener inicialmente un colapso financiero que va a ir de la mano con con el castigo que le va a establecer, el sobrecastigo que le va a establecer el Tratado de Versalles. Y la República de Weimar no va a poder funcionar, básicamente porque la economía va a colapsar, y cuando la economía no funciona, la política tampoco. Así que Alemania va a sufrir
la peor hiperinflación que ha existido en toda la historia. O sea, el año 23, lo que, para que se hagan una idea, lo que costaba en noviembre del año 22 mil pesos, para noviembre del año 23 va a tener básicamente 12 ceros, lo que es absolutamente inviable. Aquí vemos un billete con una numeración de 10 billones de marcos. O sea, para que se hagan una idea, lo que costaba 10, ahora agréguenle no solamente los 12 ceros, sino que es absolutamente inviable. El que era rico es pobre y el que era pobre es absolutamente miserable. Es decir, el dinero ya pierde su valor, no funciona, se vuelve a la economía básicamente de trueque. Y en ese contexto de colapso económico y político, porque los gobiernos de la República de Weimar van a caer a cada rato y por lo tanto van a haber elecciones permanentes, van a comenzar a surgir y a ganar adeptos cada vez más dos entidades. Por una parte, el Kommunistische Partei Deutschland, es decir, el Partido Comunista Alemán, que prometía arremeter e ir en contra del Tratado de Versalles, y ojo, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que prometía también lo mismo, liberar a Alemania del yugo de Versalles. Y la verdad es que la tónica de este periodo es una tónica del control estatal de básicamente lo que prima desde la segunda mitad del siglo XIX en todas partes el socialismo, en la idea de que el Estado debe controlar las áreas estratégicas de producción. Y entonces, por una parte estaba la visión de la Unión Soviética, de la planificación central desde el Estado, pero los que no eran de alguna manera comunistas también creían que el Estado tenía que intervenir en la economía. Es más, el gran modelo que se presentaba era el modelo de Stalin. O sea, Stalin había tomado a una Rusia, digamos, a una Unión Soviética, ya porque él va a heredar la Unión Soviética, que era agraria y que va a lograr industrializarla. Y por lo tanto, estos resultados de la Unión Soviética hacían pensar que el camino controlado desde el Estado era el camino adecuado. Además, el año 29, cuando se produce el colapso de la Bolsa de Nueva York, todos van a tornarse en torno al socialismo. Maynard Keynes se va a imponer como la figura que va a plantear que básicamente el Estado debe regular, debe mejorar todos estos problemas que tiene el capitalismo duro y que por lo tanto hay que controlar los precios, hay que eliminar todos esos vicios de la economía y que el Estado es el que puede de alguna manera generar estos cambios. Precisamente el año 29, con la crisis, Alemania, la República de Weimar, que había conseguido mejorar un poco, particularmente por los empréstitos americanos, le van a cortar esos empréstitos, y eso va a implicar que el año 29 los comunistas van a arremeter, digamos, en las elecciones, y los nacionalsocialistas también. Finalmente va a ser visto por muchos como el mal menor, Hitler. La verdad es que el mal era mayor en ambos casos. Fue Hitler, si hubiesen sido los comunistas no habrían sido mejor. Las alternativas, la verdad es que eran dos bichos bastante similares, si no casi iguales. Y la verdad es que Hitler va a tomar el poder, pero se veía que estas eran las dos alternativas, o sea, el control estatal de la economía, ya sea tomando todos los medios de producción y no permitiendo la propiedad privada, o bien permitiendo la propiedad privada, pero estableciendo desde el Estado quién produce, cuánto produce, cómo produce, es decir, control estatal de todas maneras. Hitler va a llevar al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Y desde que él decide empezar a comandar los ejércitos, va a comenzar a perder, porque al principio va a ganar la guerra, la Blitzkrieg va a ser bastante eficiente, pero ya del año 41 se produce el punto de inflexión por dos razones. Por la invasión de la Unión Soviética, lo que va a implicar que su aliado, que era la Unión Soviética, que va a terminar haciendo un pacto secreto con los soviéticos, se dé vuelta. Y por otro lado, los japoneses van a bombardear Pearl Harbor, lo que va a implicar que también entren los americanos. Así que efectivamente la guerra va a terminar con, en el fondo, la derrota de Hitler, y que va a terminar, en el fondo, suicidándose en su búnker, con la ocupación y la última gran batalla, que va a ser esta batalla de Berlín, y básicamente Alemania va a ser desocupada o liberada, entre comillas, por la Unión Soviética. Desde ya Berlín va a ser liberada por los soviéticos. Esto va a implicar un impacto psicológico para los alemanes. Básicamente habían sido dos imperios. Hitler había decretado el tercer imperio
alemán. Y de ser un imperio que habían prácticamente llegado a casi conquistar el mundo, habían sido derrotados, y no solo habían sido derrotados, sino que ahora, la posguerra, en el fondo aquellos que derrotaron a los alemanes, van a comenzar a planificar el mundo. Y además, Stalin se va a quedar con todo aquello que, comillas, supuestamente había liberado. Y se va a instalar, como va a decir el propio Churchill en un discurso en Fulham, sobre Europa una cortina de hierro. Para efectos de Alemania, el año 45, entre el año 45 y el año 49, los alemanes hablan de Stunde Null, la hora cero. ¿Y por qué hablan de hora cero? Porque la última fase de la Segunda Guerra Mundial va a implicar bombardeos sobre todas las ciudades alemanas, con dobles bombas, con bombas que abrían los techos y con bombas incendiarias. Todas las ciudades alemanas van a quedar literalmente en el suelo. Esta es la ciudad de Colonia, esta es la ciudad de Dresden, ¿ya? Y vamos a ver que efectivamente en todas partes la población civil lo va a pasar realmente mal. No solo el impacto de perder la guerra, sino que de perderlo literalmente todo. Y vamos a ver que efectivamente los ganadores, y aquí es bien interesante ver esta fotografía, porque generalmente uno ve sentado a Stalin con Roosevelt, después con Truman y con Churchill, pero Churchill va a ganar la guerra, pero va a perder la paz. Va a ganar Clemens Attlee, van a ganar los laboristas, van a ganar los socialistas en el Reino Unido. Y precisamente este grupo van a ser los que van a delimitar cómo se reestructura básicamente Europa y qué hacer también esta vez con Alemania. Los americanos van a entender rápidamente que los amigos no son amigos y que Stalin básicamente tiene los dientes afilados y no solo quiere lo que liberó, sino que va por más. Y básicamente, de hecho, en la conferencia de Potsdam, cuando le preguntan y le dice, ¿usted está feliz de haber llegado hasta Berlín? Y él va a decir, el zar Alejandro llegó hasta París. O sea, básicamente Stalin tenía un apetito de ir más allá. Y por eso vamos a ver que el secretario de Estado norteamericano, Marshall, va a determinar este plan de ayuda económica para esta vez no cometer el mismo error, porque básicamente la Segunda Guerra Mundial se había producido por castigar excesivamente a Alemania. Y ahora había que levantarla, había que lograr levantar Europa completo para evitar que básicamente cayese todo bajo el mundo comunista. O sea, rápidamente en la posguerra se vio esta lógica de división de dos polos, de dos visiones de mundo distintos que evidentemente se enfrentaban y se encontraban en Europa. Así que el plan de ayuda económica, el plan Marshall, va a ayudar a toda Europa, incluida a Alemania. Así que la Alemania de la posguerra está enmarcada en esta destrucción y en esta idea y este apoyo de parte de préstamos extranjeros para poder levantar a esta nación que está totalmente destruida. Alemania va a ser dividida en 4 zonas de ocupación y precisamente vamos a tener una zona británica, una zona francesa, una zona americana y una zona soviética. Y dentro de la zona soviética está la ciudad de Berlín, que además estaba dividida en las mismas 4 zonas. Entonces, lo primero que van a hacer, digamos, esta Alemania ocupada, va a ser tratar de desnazificar, es decir, de lavar los cerebros, porque básicamente los totalitarismos lo que hacen es dejar de educar y comenzar a adoctrinar. Y cuando hay adoctrinamiento se deja de ver la realidad de las cosas. Y lo que básicamente pensemos que Hitler sube al poder el año 33 y la guerra termina el año 45. O sea, tenemos generaciones completas que creen, pero de profunda, en lo profundo de su alma, en la idea del nacionalsocialismo. Por lo tanto, hay que reeducar, hay que volver a sacar ese velo de las miradas para poder comenzar a ver la realidad. Entonces, lo primero que van a hacer es sacar el nombre de Hitler de todos los lugares, sacar todos los símbolos nazis, comenzar el juicio también a todos los próceres digamos, de que habían sido parte del gobierno nazi y contra estos crímenes, en el fondo, condenándolos por crímenes de lesa humanidad, porque además, en la medida que viene la ocupación, en el fondo, la liberación de Europa, van a darse cuenta de todas las cosas que fueron sucediendo durante este periodo. De hecho, en el área americana, se le va a pedir a la población civil que abran las fosas comunes que habían y que efectivamente le den a todas esas personas que habían sido muertas industrialmente digna sepultura, básicamente para que nadie pudiese decir que no sabía lo que había pasado. Así que esto va a ser algo bastante traumático
para la población alemana, que evidentemente algunos podrán haber sabido, otros podrán no haber sabido, pero evidentemente esto va a ser algo tremendo que va a dejar en evidencia y básicamente va a dar ese sentido de, digamos, de no querer olvidar también. O sea, Alemania hoy día tiene esa postura y básicamente también Angela Merkel en particular va a ser de las figuras que quiere que todas estas cosas sí se recuerden. Así que todo este proceso de desnazificación se va a implementar básicamente en Alemania. Y dentro de esta posguerra va a surgir la figura, o ya había surgido antes de hecho, porque Konrad Adenauer había sido alcalde de la ciudad de Colonia por largo tiempo, luego había estado preso por los nazis. De hecho, él, antes de que saliesen los nazis, mientras la alternativa era el comunismo o el nacionalsocialismo, él había liderado un partido que no logró cuajar, que era un Zentrum, es decir, una alternativa a esta idea, un partido de centro. Y cuando comienza la posguerra, él va a crear, el año 46, se va a convertir en uno de los líderes fundadores de lo que va a ser esta democracia cristiana, la CDU, en el fondo Alemania. ¿Ya? Y de hecho va a ser visto por los mismos aliados, por aquellos que habían ganado la guerra, como una figura posible y potencial de transición. Estamos precisamente en el periodo de la Guerra Fría, donde se ha dividido el mundo en dos, donde básicamente hay dos gigantes con distintas visiones de mundo, que cada uno representa un mazo, y que están dispuestos a darse en la cabeza uno contra el otro. Yo les dije que todos, y esto es bien importante para efectos de Alemania, que todos eran socialistas, y sí, efectivamente el mundo era socialista desde la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente no hay liberalismo económico desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta el siglo XX bastante avanzado. Todos eran socialistas y en la posguerra vamos a ver que en el Reino Unido gana el socialismo, van a ganar los laboristas que van a terminar estatizando todo. Por otra parte, el mundo francés siempre fue muy socialista y por lo tanto también va a arremeter en la estatización y en la creación de los llamados estados de bienestar, de mantener a los ciudadanos de la cuna a la tumba, porque básicamente los estados grandes siempre quieren controlar a las personas y de alguna forma si tu pensión depende del Estado, tú tienes el control total y absoluto. Entonces, todos eran socialistas menos un pequeño grupo de descolgados, que no los tomaba en cuenta nadie, que eran intelectuales, que se van a juntar el año 47 en un hotel en Suiza, que se van a constituir la llamada Sociedad Montpellier. Entre ese grupo estaba Ludwig von Mises, estaba Friedrich von Hayek, estaba Karl Popper, estaba Ludwig Erhard, que me interesa mencionar porque es parte de la historia de Alemania en particular, y también estaban figuras como Milton Friedman, pero que eran bastante jovencitos. Y esta Sociedad Montpellier lo que van a proponer es que no puede haber libertad política si es que no hay libertad económica. Por lo tanto, solo puede haber una real democracia cuando la economía es libre. Pero la verdad es que nadie los tomaba mucho en cuenta. Pero va a ser esta Alemania dividida, que va a tener la primera crisis, podríamos decir, de la Guerra Fría, donde se va a producir la crisis de Berlín, porque le van a poner un bloqueo, de hecho Stalin le va a poner un bloqueo a la ciudad de Berlín, y los americanos van a querer mantener la ciudad de Berlín, sea como sea, esto se llama política, y no van a escatimar en ningún recurso, y van a mantener casi por un año, con un puente aéreo, la ciudad de Berlín, para que esta ciudad no caiga. Y efectivamente los aviones van a salir y van a llegar al otro lado en Tempelhof para abastecer a la población. Esto va a ser una acción titánica que finalmente esta política va a implicar que Stalin ceda y que permita que en el fondo Berlín no caiga. Pero esto va a implicar que esta Alemania dividida va a marcarse aún más la división. Y precisamente después de la crisis de Berlín, las tres zonas de ocupación occidental, es decir, la zona británica, la americana y la francesa, van a decidir devolver sus pedazos y van a constituir lo que va a ser la Bundesrepublik Deutschland, es decir, la Alemania federal, y van a nombrar como primer canciller a Konrad Adenauer. Y por otro lado, los soviéticos no van a devolver su pedazo y se va a constituir la Deutsche Demokratische Republik, que evidentemente va a abrazar la visión del mundo soviético. Así que la realidad de la posguerra va a ser una Alemania dividida, ya ahora en dos, ya no en cuatro, sino que una Alemania dividida en dos. Y la figura de Adenauer va a intentar, va a tener un carisma bastante particular, va a ser un hombre que va a buscar articular y volver
a armar esta sociedad que había quedado rota literalmente en pedazos, se va a acercar al mundo judío, va a terminar siendo muy amigo de Ben Gurión, así que aquí lo vemos con Ben Gurión, pero por otro lado, desde la CDU, desde la democracia cristiana, va a ser un acérrimo contrario al mundo soviético. ¿Ya? Y precisamente eso va a implicar que Adenauer se acerque a Estados Unidos, pero va a tener un problema. La economía era el gran problema de esta Alemania completamente destruida. Y efectivamente el mercado negro, porque no había estabilización de la moneda, por lo tanto el mercado negro era algo que primaba, el desabastecimiento era parte, digamos, también de esta historia. Y aquí Konrad Adenauer va a elegir a Ludwig Erhard, que era uno de los miembros de la Sociedad Mont-Pelerin, para reorganizar la economía de la Alemania federal. Y lo primero que va a hacer Ludwig Erhard es algo impresionante, es liberar los precios. Hay que comprender que para esta época todos creían, aquí también, en Chile también, en que el Estado debía fijar los precios. O sea, Chile tenía desde la década del 20, desde que se produce la República Socialista, una institución que era el Comisariato de Precios. Y ese comisariato de precios iba a todas las tiendas y determinaba cuánto había que cobrar. Entonces, básicamente, cuando el Estado fija los precios, eso produce que haya desabastecimiento, porque cuando el Estado te dice cuánto tú puedes cobrar, tú a veces decides que con ese precio no vas a producir, así de simple. O sea, pensemos lo que pasó con las mascarillas. O sea, las mascarillas llegó un minuto que no había mucha demanda y poca oferta, por lo tanto los precios subieron. Pero luego muchos empezaron a producir ese precio porque a todos les convenía y de pronto eso se regularizó y finalmente bajaron los precios. Pero en ese momento, cuando subieron los precios, varios aquí gritaban, hay que fijar los precios. Pero la verdad es que no hay que fijar los precios, había que darle tiempo y los precios se regulan solos. Y lo que hace Ludwig Erhard es liberar los precios en un mundo donde todos creían en fijación de precios. Es más, nadie entendía qué estaba haciendo. Y rápidamente Alemania, ya en la década del 50, comenzó a subir económicamente, la Alemania federal, y se comenzó a hablar del milagro alemán. Mientras Alemania tenía los escaparates de las tiendas llenas, Inglaterra, que había optado por el socialismo, seguía teniendo colas, porque la forma que de alguna manera se pelea contra el desabastecimiento son las colas, pues, porque no hay suficientes productos para la cantidad de gente y por lo tanto hay que hacer cola. Entonces, efectivamente, cuando uno fija los precios, uno provoca desabastecimiento porque naturalmente las personas dejan de producir. Y efectivamente Alemania federal va, a través de la libertad de precio, va a lograr crear este milagro alemán, va a lograr estabilizar el marco y va a lograr frenar el desempleo, así que ya en la década del 50 va a empezar a mejorar la situación europea, esa, digamos, alemana, particular, digamos, y en relación a Europa va a dispararse nuevamente esta Alemania, que además había, como el ave fénix, reemergía. Esta Alemania seguía teniendo la realidad de la división y la realidad de la Guerra Fría, porque además hay que sumar que en la década del 50 la Guerra Fría se va a tornar caliente, va a estallar primero la Guerra de Corea, posteriormente va a estallar la Guerra de Vietnam, que parte en el 50 y se extiende, digamos, hasta los 70, y que, por otra parte, la Unión Soviética va a lograr también producir la bomba atómica, lo que da a dar un equilibrio del terror. Entonces, Europa entera va a crear el año 53, aquí vemos esta propaganda, que es en el fondo la defensa de la comunidad contra el mundo soviético, porque la gran amenaza era el mundo soviético. Entonces, la primera idea de unión va a ser esta llamada Benelux, que básicamente una Europa que siempre se había desangrado peleando entre ellos, ahora estaba protegida básicamente con el Capitán América. El año 53 muere Stalin y va a asumir Nikita Khrushchev, que evidentemente no podía gobernar después de Dios. Stalin era como un dios. Y va a acusar todos los horrores de Stalin, eso se llama la desestalinización, y muchos van a pensar que Khrushchev es mejor. Así que Hungría se va a levantar y Khrushchev va a mandar el ejército rojo a aplacar esas ideas de libertad. Por lo tanto, la cortina de hierro definitivamente no estaba en el fondo más blanda para nada. El año 54, que es el mismo año en que nace Angela Merkel, Alemania federal va a ser integrada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, como un modo de defensa y como, en el fondo, respuesta como entidad a lo que era en ese entonces, visto en términos de Guerra Fría, lo que era el Pacto de Varsovia.
Entonces, el año 54, aquí vemos esta portada, que es el año que nace Angela Merkel, vemos la portada de Konrad Adenauer, con un tronco de Alemania trunco, como pueden ver, o sea, es decir, lo habían cortado, que comienzan a aparecerle estos brotes verdes. O sea, Alemania comienza a levantar cabeza. De hecho, el año 55, Alemania y Konrad Adenauer, un año tiene Angela Merkel, va a lograr finalmente gobernar en forma independiente. Ya no va a necesitar, porque todo el tiempo estuvo vigilado por, en el fondo, los aliados, o sea, independiente que la Alemania federal existía, tenía este control. Y en ese momento en que ya es independiente, Konrad Adenauer va a hacer algo impresionante. Va a decidir negociar con Nikita Khrushchev. Los alemanes tenían un gran problema, y el gran problema era que más de 10.000 soldados habían quedado convertidos en prisioneros de guerra en la Unión Soviética. Y la verdad es que muchas madres, hermanas, hijas, mujeres en el fondo, esposas van a pedir al gobierno que haga algo y que recupere a esta gente. Y Adenauer, pensemos que estamos en la Guerra Fría, o sea, Adenauer ahora es independiente, decide viajar a la Unión Soviética a negociar con Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev le va a decir, ¿y por qué le tengo que devolver a estos soldados? Y Adenauer lo va a mirar y va a decir, porque yo se lo vengo a pedir, humildemente. Y a Nikita Khrushchev le cayó bien a Adenauer y decide devolver los soldados. Así que efectivamente van a volver en masa estos prisioneros de guerra, gracias a la acción de Adenauer, que evidentemente esto va a marcar un punto final de reconciliación también y de querer comenzar a construir. Padres se van a encontrar con sus hijos, mujeres con sus maridos, madres también con sus hijos, y efectivamente el pueblo alemán va a estar inmensamente agradecido a Konrad Adenauer. Wir danken, doctor Adenauer, le damos las gracias. Y además Adenauer, que esto es importante para la figura de Merkel, va a comenzar a acercarse por primera vez a Francia. Entendamos que Francia y Alemania tenían una historia reciente, una historia permanente siempre de conflictos, pero una historia reciente de grandes conflictos. Se había peleado entre Francia y Alemania en 1870, la Guerra Franco-Prusiana, en 1914, la Primera Guerra Mundial, en 1939, digamos desde el 40 en adelante, porque ahí es donde invaden, la Segunda Guerra Mundial, y básicamente se habían desangrado entre alemanes y franceses. Pero la idea de Robert Schuman va a ser esta idea de unificar a Europa, de crear este concepto de Europa. Esto es lo que se llama el Schuman Plan. Y efectivamente Adenauer va a tomar esta idea, o sea, desde la idea inicial de la Benelux, se va a ir construyendo esta idea. Y efectivamente se va a firmar primero en 1951 lo que va a ser la CECA, que era la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y luego en el año 57 el Tratado de Roma, que ya va a constituir este concepto de Europa, esta idea de Europa, algo que parecía insólito. Y aquí vemos esta foto que es emblematiquísima, es decir, Charles de Gaulle está abrazando aquí a Konrad Adenauer, Alemania y Francia, no solo se dan la mano, sino que están dispuestos a trabajar en forma conjunta. Y evidentemente que Alemania tenía este problema de esta división, donde además al otro lado los tanques soviéticos estaban dispuestos a hacer de lo suyo y básicamente, aunque todavía en este momento no había un muro rígido, se podía circular de un lado a otro, se va a ir dificultando esta situación, particularmente porque en la medida que la Alemania federal comienza a estar más próspera económicamente, las personas de la Alemania democrática van a empezar a irse de la Alemania federal a la Alemania democrática. Las personas migran siempre buscando estar mejor. Así que las personas migran naturalmente de economías deprimidas a economías que están mejor. Y efectivamente el éxodo de la Alemania democrática a la Alemania federal va a ir cada vez más en aumento. Aquí tienen la estadística de entre el año 51 y el año 61, la cantidad de flujo de miembros de la Alemania democrática que van a llegar a la Alemania federal van a ser no poco cantidad. Es más, en la Alemania federal va a haber albergues improvisados para recibir a todas estas personas. Y esto va a implicar que el gobernante de la Deutsche Demokratische Republik, de la Alemania democrática, Walter Ulbricht, va a decidir que necesita hacer algo, porque si se le va toda la gente, va a tener un Estado fallido. Y es más, aquí vemos una propaganda que dice Niemand hat die Ansicht, eine Mauer zu errichten. Nadie ha dicho que quiere construir un muro. Pero precisamente en agosto del año 61 va a aparecer primero
esta alambrada, es más, era verano, la gente estaba de vacaciones, y de pronto despertaron y había esta alambrada que dividía literalmente a familias que quedaron a un lado y otros que quedaron al otro. Entonces, esta realidad de Alemania va a ser una realidad tremenda. Aquí vemos esta famosa foto donde este guardia de la Alemania democrática, que se llama Konrad Schumann, saltó esta alambrada. Aquí pueden ver una familia que está mostrando la guagua a alguien que está al otro lado y que por lo tanto las familias quedaron divididas. Y esta alambrada se va a convertir en un muro 2.0, podríamos decir, que va a marcar el ambiente y digamos, podríamos decir, la vista propia va a constituir una nueva realidad, no solo de la ciudad de Berlín, sino que de las dos Alemanias. Lo que hizo Walter Ulbricht fue crear un muro, porque muros ha habido mucho en la historia, todos los muros siempre se construyen para que las personas no entren, pero este muro es el único muro que se construye para encerrar literalmente a toda una población, para que la gente no salga. Y precisamente esta crisis se produce el año 61 y va a dejar, Berlín se va a convertir en el ícono. Y el año 63 va a visitar, de hecho, el presidente Kennedy, haciendo su famoso discurso que todo aquel que cree en la libertad es un habitante de Berlín. Él dice, Ich bin ein Berliner, lo que está mal dicho, porque eso significa yo soy un Berlín de comer, pero todos entendieron y aclamaron. O sea, Berlín se convertía en este lugar donde se encontraban precisamente esta Guerra Fría, en el epicentro, en el corazón de la Guerra Fría. Entonces, es súper importante entender todo esto porque Angela Merkel nace el año 54, en Hamburgo, es decir, en la Alemania federal. Pero su padre, que era un pastor luterano, Horst Kastner, por lo tanto ella va a crecer con valores cristianos, eso es tremendamente importante, comprender que el padre es un pastor luterano. Su madre, por otra parte, era una profesora de latín y de inglés que venía de Danzig, es decir, tenía esta ascendencia polaca, y muy temprano, ella aunque nace en Hamburgo, la familia se va a trasladar a lo que es Europa Oriental, o sea, en fondo lo que era más bien Alemania Oriental, va a trasladarse hacia el otro lado de la cortina de hierro, porque su padre va a aceptar hacerse cargo de una parroquia en la ciudad de Templin, ¿ya? Y por lo tanto esta ciudad estaba a 80 kilómetros de la ciudad de Berlín. Y por lo tanto ella va a crecer detrás de la cortina de hierro. Y entendamos que en un comienzo dijimos que la cortina era permeable y por lo tanto la familia de Angela Merkel podían pasar de la Alemania Oriental hacia el otro lado con ciertos permisos y bajo ciertas regulaciones, por supuesto, pero existía esa posibilidad. Ella va a tener dos hermanos, por una parte Marcus, que van a ser el año 57, y luego van a ser Irene, que es 10 años menor que Angela, que van a ser el año 64. Así que nuestro personaje va a criarse en el otro lado de la cortina de hierro, en la Alemania democrática. Y básicamente va a crecer con una economía central planificada, idolatrando evidentemente a la Unión Soviética y reemplazando, podríamos decir, los dioses, Dios establecido por los dioses autoimpuestos bajo las ideas de la ideología. Ella va a pertenecer, como todo joven, no había ninguna opción de no pertenecer, independiente de que su padre era un pastor, ella va a pertenecer a las juventudes comunistas. No había nadie que pudiera decir, yo no quiero mandar a mis hijos. Esto era obligación. Cuando el Estado se convierte en total, el Estado dictamina y sí te quita a tus hijos. Tus hijos son parte primero del Estado, porque esta idea de crear estas juventudes, que es algo que crea primero Lenin, que después le copia a Mussolini, después le copia a Hitler y después eso se mantiene en la esfera soviética, es la idea de separar a los hijos de sus padres para lograr que estos hijos básicamente sean capaces de acusar a sus padres si eso es necesario. Así que ella va a ser parte de la juventud, va a ser parte de este adoctrinamiento, de esta realidad detrás de la cortina, con estos nuevos dioses que se imponían y que se levantaban para reemplazar, digamos, la realidad anterior. Así que sí, ella va a ser parte de esa realidad. Aquí la vemos jovencita, niña en el fondo todavía, siendo parte de estas juventudes. Aquí también la vemos en el colegio, ¿ya? Y evidentemente que mientras ella va creciendo, esta frontera que ya se establece se va a hacer cada vez más rígida, se va a construir el muro 2.0, de hecho ese muro va a empezar a cobrar mártires, el primer gran mártir del muro es este joven de 18 años
que se llamaba Peter Fechter, este joven que va a ir con un amigo, que el amigo cruza, él no alcanza a cruzar, y que le disparan y lo dejan desangrarse a los pies del muro. Este joven al cual Nino Bravo escribe la canción Libre. Esa canción Libre está escrita para él, ¿ya? Y Peter Fechter lo dejaron morir y se convirtió en el primer mártir, pero después va a haber muchos más. Entonces, el muro se convierte en un dolor físico permanente de una realidad de familias divididas y de una imposibilidad de libertad y de poder de alguna manera moverse. Y la familia de Angela Merkel y Angela Merkel misma va a crecer detrás de este muro. Y aquí vemos esta caricatura donde Nikita Khrushchev dice: aquí todos quieren quedarse, bueno, por supuesto, muertos. Entonces, ella va a ser parte de esta realidad, va a pertenecer a todas las instituciones, ahí va a crecer, aquí está con alguna amiga, y efectivamente esta va a ser su realidad. Ya va, de hecho, a ser parte e incluso va a llegar a ser secretaria de la agitación y de la propaganda de parte del partido. En algún minuto incluso va a enrolarse como agente de la Stasi, o sea, de la policía secreta. Va a entrar incluso a estudiar física entre el año 73 y el 78 a la universidad que era la Universidad de Leipzig, que ahora se llamaba la Universidad Karl Marx. Y ahí va a estudiar física. Aquí vemos su carnet, en el fondo, cuando participa de las acciones, en el fondo, de la Stasi. Aquí aparece con un amigo el año 72, en la época de su estudio. Precisamente en este periodo en que ella está estudiando, pensemos que se produce este evento que se conoce como la Primavera de Praga, donde básicamente dentro del socialismo, porque era un movimiento dentro del socialismo, se quería mayor libertad. Y esto va a ser aplacado, ahora no por Khrushchev, porque en ese momento gobernaba Brezhnev, va a ser aplacado por el Ejército Rojo. Los años 70 van a ser años de crisis en todas partes. La crisis del petróleo va a provocar una inestabilidad importante a nivel económico en todas partes. Van a ser años marcados por la inflación, van a ser marcados también por el desempleo, por la alta participación y ideologización, principalmente de los sindicatos. El propio, incluso el gobierno de Nixon, incluso en Estados Unidos, va a querer intervenir en fijar precios. Estamos hablando de un republicano que va a hablar de política de fijación de precios. Si el gobierno de Nixon ya va a tener eso, el gobierno de Jimmy Carter va a ser un desastre. La inflación va a llegar a topar fondo. Y esto se va a complicar aún más por la crisis del petróleo. Por otra parte, el Reino Unido va a tocar fondo, principalmente porque el Reino Unido va a ser el país que va a tener organizaciones sindicales más potentes, más ideologizadas, que van a paralizar al país a un nivel que era absolutamente insostenible. El año 78 van a vivir lo que se llama el Winter of Discontent, y además la inflación va a ser algo rampante, y eso explica el movimiento punk. Y por ejemplo, el año 76, ¿cómo se llama esto? Sex Pistols va a titular su disco Anarchy in the United Kingdom, Anarquía en el Reino Unido. Y si esto era dramático para el mundo, podríamos decir, de un lado de la cortina, hacia el otro lado de la cortina de hierro, que eran más dependientes incluso del petróleo, la crisis va a ser total y absoluta. Eso explica el tocar fondo, que en el Reino Unido va a llegar al poder el año 79 Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher va a decidir tomar las ideas del grupo, de alguna manera, de Mont-Pelerin. Ella creía en Friedrich Hayek, ella creía que no había libertad política sin libertad económica, y va a crear todo lo que va a ser el capitalismo popular. Básicamente, Margaret Thatcher va a mirar lo que habían hecho en Chile, es decir, aplicar el liberalismo económico y qué resultados y consecuencias habían tenido ya en Chile. Chile lo había hecho antes, había sido el primero. Y básicamente el Reino Unido va a empezar a arremeter ese camino de alguna manera, privatizar las industrias, de vender todo esto que se había convertido en este Estado gigantesco, este Estado grasiento, ineficiente, y lograr echar a andar la libertad dentro de la economía y del mercado. Y por lo tanto, Keynes y va a empezar a tener un competidor ahora como idea de modelo, que va a ser las ideas de Hayek. A esto hay que sumarle que el año 80 llega Ronald Reagan al gobierno de Estados Unidos, que va a ir por la misma senda, y aquí vemos que Milton Friedman va a ser el que va a estar detrás. Y esta dupleta, que básicamente creían en la libertad económica, también van a combatir por la libertad política. Y a esto súmenle el año 78, la elección de un papa de la cortina de hierro, un papa polaco. Esta alianza básicamente va a hacer que
despierte un movimiento detrás de la cortina de hierro que se va a manifestar primero en Polonia, luego en los distintos lugares, y incluido también Alemania. Esta rebelión detrás del muro que de alguna manera va a comenzar a desordenar el ambiente político. La Unión Soviética, que había sido poderosa y que tenía dos poderes importantes, por una parte el poderío armamentista y por otro lado el poderío económico. Pero Brezhnev, que va a ser el último gran líder, va a cometer grandes errores. Va a entrar en la guerra de Afganistán, lo que lo va a desangrar. Afganistán es a la Unión Soviética como Vietnam es a Estados Unidos. Y por otro lado, la crisis del petróleo lo va a liquidar. Y por lo tanto, aunque todavía mostraba poder, y aquí vimos a Brezhnev saludando a Alemania democrática, aquí está Erich Honecker precisamente, y este es el periodo aquí visitando, aquí está Angela Merkel con sus amigos, creciendo en este periodo. De hecho, se va a casar el año 77, este era su primer marido, era Ulrich Merkel, que era en el fondo un físico, y va a estar casado el año 77 al año 82, se van a separar bastante pronto. Pero evidentemente mientras ella pololeaba, crecía, estaban cambiando muchas cosas en el escenario internacional. Ella se va a doctorar el año 86 de química cuántica, no es menor. ¿Ya? Su tesis, para que se hagan una idea, a mí me suena tremendamente compleja, va a ser la influencia de la correlación espacial de la velocidad de reacción biomolecular de las reacciones elementales en los medios densos. Eso suena denso por decir algo. Y evidentemente ella vivía detrás de este muro, seguía su profesión, pero la Unión Soviética estaba teniendo problemas. No solo Brezhnev había tenido este problema económico que había empezado a agujerear, podríamos decir, a la Unión Soviética, sino que además no tenía una sucesión clara. Había una gerentocracia que evidentemente a la muerte de Brezhnev va a asumir Andropov. Andropov va a alcanzar a tener portadas, aquí vemos varias portadas en el Time, y efectivamente va a morir al poco tiempo. Una vez que entierran a Andropov, va a asumir Chernenko. Y Chernenko va a durar 2 minutos 40 y efectivamente va a alcanzar a tener portada y muere. Y evidentemente que aquí se produce una crisis de sucesión, una crisis política, no solamente la crisis económica, a la crisis económica existente se le suma una crisis política, y va a terminar siendo nombrado, esta figura aparecía, que es una figura que nadie conocía demasiado, un joven para el estándar de la gerentocracia, digamos, soviética, que va a ser Mikhail Gorbachev. Y Gorbachev no va a ser el mejor. Si Gorbachev hubiese gobernado el año 61, habría construido el muro de Berlín. Solo que no va a gobernar el año 61. Gorbachev va a gobernar con las vacas flacas. Va a tratar de mostrar su poder, aquí está saludando nuevamente con el saludo tradicional a la Alemania democrática, el beso con Erich Honecker, pero el gran problema de Gorbachev era la crisis económica. Literalmente estaba en el ojo del huracán. No le quedó más que hablar de mayor libertad, de transparencia, de glasnost, de perestroika. Pero era porque no tenía otra opción. Y va a comenzar a levantar las sanciones a los disidentes, va a relajar la censura, va a permitir la libertad de culto, va a hacer varios cambios políticos que mostraban de alguna manera un gran cambio. De hecho, el Times le va a terminar dando el título del hombre del año. ¿Ya? Van a hablar de la revolución de Gorbachev. Pero justamente la cortina de hierro no se terminaba de convencer que se estaba cayendo a pedazos. Y aquí lo vemos a Gorbachev celebrando el aniversario de la Alemania democrática con Erich Honecker, que por de lo demás murió aquí, efectivamente, celebrando en este gran congreso como si nada pasara. Pero este llamado a la perestroika va a hacer que muchas naciones comiencen a pedir mayor participación y que básicamente Gorbachev tenga que tomar una ruta totalmente distinta a la ruta que habrían tomado los próceres anteriores. Estaba en el ojo del huracán. No le quedó más que conversar con Occidente. De hecho, va a tener que hacer acuerdos con Reagan, se va a terminar siendo amigo de Reagan, va a ir a pasar temporadas ahí, digamos, a la finca de los Reagan en Estados Unidos, se va a acercar también a Margaret Thatcher, va a invitar a la Thatcher a la Unión Soviética. Es el momento en que la Thatcher se va a sentir hasta bien vestida, porque si hay algo que la Thatcher no hacía bien, no era bien vestida, para nada. Pero en la Unión Soviética ella pasaba a ser alguien inmensamente bien vestida. Y por eso el año 87 Reagan se atreve a ir al muro de Berlín y hacer ese discurso donde le dice a Gorbachev, Mr. Gorbachev, turn down this wall, bote
este muro. Y precisamente el año 89, el muro se cayó solo. Si no han visto esta película, La vida de los otros, no pueden seguir respirando sin verla. Esta película es extraordinaria. Y precisamente cuenta ese momento de que el muro se cae solo. Esta es la historia de un agente secreto de la Stasi que tenía que espiar la vida de las personas y que de pronto se entera, podríamos decir por la prensa, de que se abrió todo y que se permitió el paso. Y efectivamente Honecker le había entregado ya al gobierno a Egon Krenz y Egon Krenz no alcanzó a durar ni 2 meses y el muro se cayó. Y la caricatura dice Reagan, pero la verdad es que el muro se cayó solo. Y el muro de Berlín se cayó porque literalmente, económicamente quebró. El muro de Berlín quebró y detrás del muro, básicamente lo que va a quebrar después de la caída del muro va a ser precisamente la Unión Soviética. Y aquí vamos a ver que en el momento en que se cae el muro, aparece Angela Merkel diciendo las cosas que ella realmente creía, porque antes de eso, la revolución detrás del muro tenía que ser una revolución silenciosa, porque nadie tenía derecho a ser disidente al partido, no había libertad ni de conciencia, ni de ideas, no había libertad de opinión ni de expresión, y por lo tanto ella se va a vincular con un gobierno, digamos, con un partido pequeño que se llama el Despertar Democrático, con una figura que se llama Lothar Maizière, y aquí ella va a comenzar a aparecer con este Lothar Maizière en este nuevo partido que venía del otro lado de la cortina. Y se va a iniciar, posterior a la caída del muro, el año 90, se va a iniciar el proceso de unificación alemana. Y por lo tanto se va a autorizar, porque es más, todos en Europa temían a Alemania, sobre todo el Reino Unido. El Reino Unido tenía realmente temor de esta Alemania unificada que podía emerger nuevamente como este gigante que es el gran problema. Wir sind ein Volk, somos un solo pueblo. Y evidentemente se va a celebrar esta unificación. El ganador, sin duda, va a ser Helmut Kohl, que va a estar celebrando. Y esta caricatura es probablemente las mejores caricaturas que yo he visto. Y que dice, en 1940 aparece de Gaulle y dice, la France a perdu una bataille, mais ne l'a pas perdu la guerre. Francia perdió una batalla, pero no perdió la guerra. Y en 1990 aparece Kohl diciendo, la Alemania perdió la guerra, pero ella ganó la paz. Y sí, ganó la paz. Porque si esta foto es tierna, que ya la habíamos visto, este abrazo entre Konrad Adenauer y Charles de Gaulle, que es tan emocionante, este acercamiento final después de tantas guerras entre Alemania y Francia, si esa foto es tierna, esta es mucho más tierna. Aquí vemos a Mitterrand con Helmut Kohl de la manito, pero es súper importante que miren bien esta foto, porque esta caricatura que viene ahora es extraordinaria. Porque Helmut Kohl con la unificación de Alemania le dijo a Mitterrand, venga para acá, aquí mando yo. Y precisamente ese es el gran punto. Había salido el genio de la botella y la reunificación venía con patines, como podemos ver, y arrastraba a todo. Y que si bien la bicicleta tenía una rueda que era más baja que la otra, el trabajo era lograr equiparar y volver a salir hacia adelante. Y aquí, evidentemente, este Despertar Democrático, que era un partido que creía en la libertad desde el otro lado del muro, va a tener un rol que jugar y va a ser absorbido el año 90, cuando se produce la unificación, por la democracia cristiana. Y eso explica el por qué Angela Merkel va a ser parte y va a aparecer compitiendo por la CDU, ¿ya? Y de hecho va a lograr un puesto como en el fondo parlamentario, en la Bundestag, representando en el fondo a la zona norte de Mecklenburg-Vorpommern, y aquí va a aparecer rápidamente como una figura en torno a Helmut Kohl. Va a ser nombrada en el gobierno de Kohl como ministra de la Mujer, de la Juventud, de este gabinete federal. Aquí la vemos con un modelito de celular portátil, como pueden ver, un arma de defensa personal. Y evidentemente va a ser vista como una figura al lado de Kohl. El propio Kohl la llamaba mein Mädchen, es decir, mi niña, ¿ya? Mi niña, esta niña protégée, que va a jurar como ministra, como parte del gobierno, que luego el año 94 va a ser nombrada ministra de Medio Ambiente y de Seguridad Nuclear, así que evidentemente va a incursionar en la política. Ella tenía estudios en física, en química, por lo tanto era parte de lo que ella conocía, y que evidentemente se la va a ver como una figura detrás, o más bien a la sombra, al alero de Kohl.
y además resultaba ser alguien simpático porque tenía, digamos, no solo era mujer, sino que venía de la Europa del Este, tenía todas aquellas cosas del concepto de integración política. Es más, en algún minuto la CDU van a plantear que hay que hacerle un fashion emergency, porque ella no sabía literalmente vestirse, y le van a asesorar para vestirse. La verdad es que ella nunca le va a importar mucho eso para nada. Ella va a ser una mujer súper sencilla en general en su vida, y sí, ella no tuvo esa incursión en lo que es la moda, porque en el mundo soviético, en el mundo detrás de la cortina de hierro, el concepto moda no existía. Básicamente el Estado determinaba qué había, qué no había, y por lo tanto la moda como tal era algo que era del otro lado. Es más, como dice Al Ferguson, probablemente una de las cosas que botó el muro de Berlín es los blue jeans. En Europa del Este lloraban por blue jeans y el Estado los tenía prohibidos, pero efectivamente los blue jeans y el rock and roll van a ser esas cosas que desde contrabando van a ir cambiando la mentalidad de los jóvenes. Se va a encontrar con Joachim Sauer, que va a ser su marido hasta el día de hoy día. En más del año 98 se va a producir una crisis en la CDU, básicamente por el escándalo de financiamiento irregular de la política, para que vean que esto sucede en todas partes, y el propio Helmut Kohl va a resultar salpicado por esto, y la propia Angela Merkel va a ser quien va a entregar los antecedentes para eso. Y este escándalo, y básicamente la Mädchen, que de alguna manera era la seguidora de Kohl, resultaba aparecer como quien lo entregaba literalmente al cadalso y que critica públicamente a Helmut Kohl, la presenta como una alternativa fresca a reemplazar dentro de la democracia cristiana. Y por lo tanto se va a convertir en presidenta, la primera en el fondo aquí presidenta de esta Unión Demócrata Cristiana, y de hecho va digamos, a tomar este puesto ya del año 2000 en adelante. Va a resultar canciller Gerhard Schröder, que va a ser canciller desde el año 98, el momento que cae Kohl, hasta el año 2005. Y aquí ella va a ser diputada del Bundestag, y de hecho ella va a participar en el fondo de alguna manera con ideas distintas a las que tiene prácticamente el gobierno, y va a empezar a aparecer cada vez más. Mientras Schröder de alguna manera no quería entrar en la guerra de Irak, Merkel y la CDU apoyaban esta invasión. Mientras Schröder no quería acercarse a Estados Unidos, Angela Merkel sí quería acercarse a Estados Unidos. Y de hecho, Angela Merkel abogaba, y de hecho ella va a tener una postura incluso más hacia la derecha dentro de la CDU, y entendamos que la democracia cristiana alemana no es igual a la democracia cristiana chilena, es un partido de centro derecha, no de centro izquierda, como es el caso de acá. Lo único que comparten es el nombre, pero básicamente la visión de Jacques Maritain que inspira a las democracias cristianas en Europa son muy distintas acá. En Chile la democracia cristiana siempre se ha aliado hacia la izquierda, tiene un gran problema en ese sentido. El mundo de la democracia cristiana alemana va a tender mucho más hacia la derecha, y entendamos que la derecha y la izquierda se definen en el concepto mientras más individuo y menos Estado, más a la derecha, y mientras más Estado y menos individuo, más a la izquierda. Y en ese sentido Angela Merkel va a ser incluso más de derecha, porque ella va a arremeter con la idea, en el fondo, más pro mercado, con una reforma a la economía, al sistema social, a la posibilidad que la gente, en el fondo, pueda ser despedida de una forma más fácil, que haya una flexibilización en el mercado laboral, que haya más libertad, ¿ya? Y menos trabas, ¿ya? De hecho, con respecto a las leyes laborales y a las horas de trabajo, porque Europa en general va a ir disminuyendo las horas de trabajo, y eso va a implicar también los problemas, porque uno de los grandes problemas europeos es que los estados de bienestar están todos quebrados, y por lo tanto hay que lograr buscar en el fondo ciertos equilibrios para lograr mejorar esa situación. De hecho, Merkel al principio no quería terminar con las plantas nucleares, que el gobierno de Schröder quería hacerlo. Ella después, posteriormente, va a estudiar esto, y incluso aquí muestra también su grandeza, porque ella va a estudiar en profundo esto. Mencionamos que ella es química, física, y finalmente ella va a decidir que sí, que hay que terminar con las plantas nucleares. Ella creía en esta alianza transatlántica, germano-americana, esta elemental, esta unión de Europa con Estados Unidos como el bastión de la cultura occidental, que se opone en el fondo a otras culturas. Y aquí vemos que va a ser súper cercana
al propio Bush. Aquí Bush le hace hasta masaje en los hombros, como vemos. De hecho, ella va a criticar al gobierno de Schröder, principalmente por aceptar el ingreso de Turquía en la Unión Europea. Y ahí se van a hacer las grandes preguntas. ¿Qué es Europa? ¿Qué es ser Europa? ¿Ser Europa es algo geográfico o es algo cultural? Porque si es cultural, ¿qué hace Turquía en Europa? Esa es la gran pregunta que se van a hacer. Y va a arremeter en las elecciones para ir en contra, como una alternativa, a Schröder, ¿ya? Y precisamente en el debate, ella tenía seguidores, por supuesto, todos aquellos que votaban CDU estaban dispuestos a votar por ella y no por Schröder, pero el debate va a ser emblemático, porque en ese debate Schröder la va a atacar a la vena, sí, pero profundamente. Y ella va a escuchar, va a escuchar, va a escuchar tranquilamente. Y con una paz profunda, cuando le dan la palabra, le van a decir, ¿tiene algo que decir? Y ella dice, frente a eso, diciendo esto que me acaba de insultar así, no tengo nada que decir. Muchas gracias. Y esto va a ser visto como una templanza, porque ella podría haberse enojado y podría haberlo atacado de vuelta. No, esto va a mostrar que ella es una mujer temperada, que es capaz de controlar sus emociones y que por lo tanto esto va a dejar al propio Schröder como un histérico, y finalmente va a ser probablemente ese debate el que termina de dar vuelta a la elección y que el año 2005 convierte a Angela Merkel en canciller. Así que el 2005 se convierte en canciller, el 2009 es reelecta, así que se convierte en la canciller ya como figura, Angie, esta ángel de alguna manera, y precisamente vamos a ver que vuelve nuevamente el 2013, y a arremeter y se convierte en la persona, evidentemente, del año. Así que aquí vemos todos los cambios que ella va a ir teniendo. En el fondo tenemos el 2005, el 2009, el 2013 y finalmente cuarta vez el 2017. De hecho, el 2017 no va a ser tan simple porque le van a aparecer, por una parte, los nacionalistas, esta Alternative, la Petra con Alternative für Deutschland, y por otro lado va a aparecer la figura de Schulz, que va a querer competirle Martin Schulz y ganarle en estas elecciones, pero finalmente ella va a lograr con mayor dificultad, pero sí imponerse. Así que el año 2017, finalmente, con una mayoría relativa, ella va a lograr afirmar esta posición de dimite el centro, la centro-derecha para el gobierno de Alemania. Se va a mostrar como una figura inmensamente sencilla, inmensamente abierta, que no tiene problema en mostrarse muy alemana, simpática, que se saca selfies con la gente, que aparece siempre como toda mujer, que es un gran problema que tenemos las mujeres, perdiendo todo adentro de la cartera, porque las mujeres sabemos que las carteras nuestras son definitivamente un mundo. Así que como buena mujer va a mostrar eso, incluso sus atributos sexy, como la vemos aquí, que va a aparecer con este escote bastante pronunciado, ¿ya? No va a mostrar mucho su vida privada, ella se casa el año 98 y va a tratar de mantener su vida privada bastante separada, pero en algunas oportunidades va a aparecer y los paparazzi sí le van a sacar alguna fotografía. Ella aparece como la madre de Europa, aquella que quiere mantener esta unión y que cree en esta unión con Estados Unidos. Esta foto es fabulosa, aquí vemos Putin como la mira, o sea, ella en el centro con el poder mismo, que evidentemente le va a ganar miles de portadas en todas partes. Algunos la van a mostrar como un líder peligroso, y vamos a ver por qué la consideran peligrosa, porque ella quiere ordenar a Europa, y básicamente ella, Alemania, que ha emergido nuevamente como la gran potencia, es la líder europea sin lugar a duda. Entonces aquí vemos como ya Der Spiegel la pone como Adenauer, Kohl y ahora efectivamente ella. En el momento en que la quiere en el fondo votar, pero finalmente no lo va a lograr. Así que Mutter Angela, le dicen Mutti, la madre de Europa, para algunos no la tienen buena, pero efectivamente vamos a ver cómo definitivamente la Merkel gana todas estas portadas como la mujer sin duda más poderosa del mundo, la madre de Europa, la que organiza Europa. Pero ya vimos que el gran problema de Alemania es que Alemania es muy grande para Europa, pero es muy pequeña para el mundo. Alemania necesita Europa. Si nosotros pensamos en una Alemania sin Europa, una Alemania sin euro, Alemania tendría una moneda que sería el marco inmensamente no competitiva, ya sería una moneda muy dura. Por lo tanto, incluso a Alemania le hace bien tener dentro de Europa aquellos que de alguna forma hacen que el euro sea más competitivo, aquellos que están dispuestos a vivir, digamos, de los socios dentro de Europa que trabajan. Y eso va a ser lo que va a empezar a molestar desde antes al Reino Unido. Ya la Thatcher decía que ella le pedía a la Unión Europea que le devolvieran la plata y decía que había logrado negociar una condición especial dentro de Europa.
Pero David Cameron va a prometer, como parte de su campaña, llamar a este plebiscito, a preguntarse de si to be or not to be European, si necesitaban should we stay or should we go, básicamente como decía The Clutch. Y básicamente esto se debía a que aquellos países que más trabajan en Europa tenían que mantener este estado de bienestar europeo en general, que está quebrado, porque los estados de bienestar funcionan cuando nace más gente y muere, en el fondo se produce una pirámide poblacional perfecta, es decir, hay más gente joven trabajando, más activos que pasivos, pero en la medida que la gente tiene menos hijos, por una parte, y que los adultos viven más, y se da vuelta a esta pirámide, es absolutamente insostenible intentar mantener los estados de bienestar. Así que el gran problema europeo es que el estado de bienestar estaba quebrado, muchos trataron de recortar aquellas cosas que habían dado y surgen estos movimientos de los llamados indignados y que evidentemente además complejiza la situación europea el momento en que Europa acepta a otros miembros, entre ellos Grecia falsea literalmente los estados financieros. Y los alemanes no podían creer que alguien falseara los estados financieros, porque eso es algo que los alemanes no hacen. Y es más, los griegos querían vivir igual, trabajar pocas horas, no trabajar nada y ser mantenidos por el resto de Europa, y evidentemente eso va a causar más de algún problema. La deuda de Grecia era una deuda insostenible, podían vender el Partenón y todas las islas griegas y todavía no pagaban nada. Y en ese contexto se produce además la crisis del 2008, y esta crisis del 2008 va a permitir que, por una parte, digamos, grupos de izquierda más radical comiencen a surgir particularmente con mayor fuerza, no solo dentro de Europa, sino que en el mundo entero. Y van a surgir, por ejemplo, en Grecia, Syriza, que era precisamente de izquierda en este proceso, vamos a hablar específicamente ahora de Syriza, Podemos en España, que literalmente Podemos es un equivalente al Frente Amplio y son comunistas, o dentro del laborismo británico, un Jeremy Corbyn que no es un laborista, es un comunista. O sea, lo que sucedió ahora con Boris Johnson ganó no porque el voto era todo por Boris Johnson. Boris Johnson ganó porque había mucho voto contra Jeremy Corbyn, porque era demasiado de izquierda para los estándares anglosajones, ¿ya? Y eso es lo mismo que pasó también en Estados Unidos. En el fondo, la izquierda, si pensamos en un Bernie Sanders no es un demócrata normal, es un comunista, literalmente, rotulado con otra estampa, pero es la misma cosa. Entonces, básicamente este nuevo comunismo, con vientos, podríamos decir, bolivarianos y financiados desde el mundo latinoamericano, van a arremeter bastante fuerte en Europa. Y evidentemente que esto va a complicar el euro, va a complicar la Unión, y ella va a decidir que Europa no se cae. Syriza va a ser el primer gran problema, Grecia. Y aquí vamos a ver los memes que son geniales, ya un poco aquí aparece como gris, brillantina, y ella va a imponerse, en el fondo las 50 sombras de Grecia, no de Grace. Y aquí básicamente Angela Merkel se asoma a la fiesta que tienen los griegos con la plata, podríamos decir, británica, alemana y de aquellos que trabajan en Europa y no están dispuestos a trabajar. Mientras quiebran los platos, Angela de alguna manera estaba bastante complicada porque la situación implicaba poder desarmar Europa, y ella va a decidir ponerse firme. Al comienzo va a tratar de mantener la situación, mientras que Syriza está feliz que la firme en el Partenón, pero finalmente se va a aparecer como una valquiria potente y fuerte frente a Zeus en un Olimpo literalmente quebrado. Y le va a dar las siguientes opciones. Estas son tus opciones. O recortas por aquí, o recortas por acá, o recortas por acá. Pero se acabó. La fiesta se terminó. No hay más plata, se te acabó la mesada, igual que a los niños adolescentes. Y evidentemente que eso va a causar que muchos en Grecia van a reclamar contra, evidentemente, estas políticas de austeridad. Va a ser vista por algunos como nazi, tal igual, aquí aparece como nazi. Algunos van a proponer incluso que sería hasta pariente de Hitler. Ya van a proponer que se parece a la madre de Hitler y que hacen toda la idea, pero la verdad es que no, pero es la idea de intentar, siempre tratan de establecer esa idea de que el nacionalsocialismo es de derecha cuando no lo es. ¿A qué parte del nombre del partido no entendieron? Partido Nacional
socialista obrero alemán, que cree que todo es Estado. Dijimos que la derecha es individuo, mientras más individuo menos Estado, derecha. Mientras más Estado menos individuo, izquierda. Es completamente izquierda, solo que es nacionalista. El ser nacionalista no te hace de derecha. Entonces, básicamente, la idea de la izquierda va a ser siempre atacar al enemigo que no le gusta y decirle nazi, incluso si no lo son. Entonces, va a aparecer ella como si fuera una nazi, ¿ya? Hitler, de alguna manera, Merkel, la misma cosa contra la Unión Europea, ese concepto del Cuarto Reich. Y van a surgir todos estos populismos de distintos colores, porque aquí se van a combinar los colores políticos, que son nacionalismos de distintos tonos y de distintos toques dentro de Europa. Y básicamente el Titanic, que era Europa, iba directo al vacío y el Reino Unido decidía definitivamente bajarse. Y en eso está la situación de Syriza, que finalmente ella va a tomar el toro por las astas y los va a poner en su lugar. Pero no solamente a los griegos, sino que también va a surgir otro problema. Va a surgir el problema de digamos, las crisis migratorias provocadas por el advenimiento del ISIS, y esto va a implicar que ella va a tener que aceptar o pedir que acepten a un montón de migrantes, ¿ya? Y por lo tanto, aquí vamos a ver cómo Angela se convierte en un ángel, que efectivamente trae a todos aquellos que eran supuestamente refugiados políticos, pero que se convierte en una crisis migratoria que muchos movimientos nacionalistas no estaban dispuestos dentro de Europa a recibir en masa, porque recibir todos estos migrantes implicaba darle todas las garantías y todas las cosas que da el Estado de Bienestar. Por lo tanto, esto implica financiar usted con su plata. Y es más, aquí se va a generar el problema con respecto también a Turquía, que va a poner, digamos, problema y que la propia Angela va a tener que pagar. Así que aquí el nuevo sultán también se le va a poner en situaciones y Angela va a estar bastante complicada. Aquí esta caricatura está genial, dice, en el fondo, también usted le dice, podría aceptar refugiados de Siria. Y dice, no, acéptelo usted y yo le voy a construir las mezquitas en Alemania. Por lo tanto, Alemania exporta, en el fondo, podríamos decir, armamento, y por otro lado, importa personas. Y esta crisis migratoria le va a hacer como un boomerang a ella, porque precisamente el momento en que se produce la mayor crisis es el momento en que se votaba el referéndum en el Reino Unido. Y eso va a explicar por qué el Brexit finalmente ganó, ¿ya? Esta idea de irse definitivamente de Europa. Y el Brexit va a golpear a la Unión Europea, porque rápidamente van a gritar Frexit, Grexit, los griegos estaban felices, Italianexit, Dexit, en fin. Los griegos dicen, por fin no voy a pagar la deuda que tenía. Y por lo tanto ella se queda literalmente sola en Europa, porque ese año venían todos aquellos que querían plantear irse de Europa y el barco se estaba hundiendo. El Reino Unido fue el primero en irse y el Reino Unido, entendamos que, aunque todavía no había activado en ese minuto el Brexit, implicaba la gran fortaleza, era una dupleta, por lo menos una mesa que tenía dos patas bastante firmes. Y por lo tanto Angela Merkel va a tratar de luchar por impedir que este monstruo cocido, en el fondo, en una realidad, una Europa que siempre ha sido muy nacionalista, cocido a la fuerza, se estaba literalmente desmoronando. Todos hablaron del fin de Europa. Y justamente aparece él, Baby Bombón Macron, que viene a salvar a Tante Merkel en un momento preciso, porque si hubiese ganado Marine Le Pen otra vez una nacionalista, socialista, Marine Le Pen, su proyecto de gobierno está, si lo miramos económicamente, más a la izquierda que a la izquierda, por lo tanto no es una mujer de derechas, es una mujer nacionalista, pero no es de derecha. Pero efectivamente en March va a lograr imponerse sobre Le Pen. Y aquí aparece como el salvador de Europa. Y esas patitas que aparecen ahí son las patitas de la pobre Theresa May, que estaba negociando con una Europa absolutamente débil y que el momento que gana Macron, Europa se afirma. Así que efectivamente Macron va a ser el salvador, Angela lo adora y definitivamente va a estar como detrás de Angela en este proceso de mantener a Europa unida. Titanic va a seguir y juntos van a tratar de reafirmar Europa. Pero las fuerzas euroescépticas siguen. Por una parte vamos a tener que son los que se van, como es el caso del Reino Unido, pero por otra parte miembros de la Unión Europea comienzan a dinamitar a Europa por dentro.
En Italia, Matteo Salvini. Por otra parte, en Hungría, Viktor Orbán va a ser muy contrario. De hecho, el propio Salvini va a ser parte de lo único que quería es que se fuera la Merkel, arrivederci Merkel tuiteaba, y Salvini evidentemente se va a encontrar aquí la barbarie y la civilización, podríamos decir, con el propio Macron. Macron va a ser el defensor de Europa. Y aquí van a aparecer siempre juntos con China. Aquí vemos con Xi Jinping la unión alemana con China en base al traspaso de tecnología va a ser inmensamente importante. Aquí está con Japón, aquí está con Israel, ya aquí con Putin siempre su relación fue cercana, antes y hoy día, así que también con Putin, que van a tener un respeto mutuo. Estados Unidos siempre también tuvo una relación muy cercana en todos los gobiernos, aquí está con Obama, ¿ya? Y efectivamente algunos se ríen porque ella es muy coqueta, ella en todo lo que es en el fondo la política, ella coquetea y algunos paparazzi siempre tratan de mostrar, pero claro, frente aquí la caricatura es genial, frente a Obama y Putin le va a decir, lo lamento, me quedo con Putin. Probablemente muchos lo harían. Incluso la relación con Trump, que era una relación muy difícil, también va a ser una relación de dulce y de agraz. Ella le va a tener no muy buena, pero él va a tratar de hacerse simpático y muchas veces ella se va a enfrentar en el fondo a Trump con Macron. ¿Ya? Aquí generalmente vemos a Trump que está escuchando y mirando, que están comentando, probablemente están pelando. Entonces, efectivamente la política de Trump iba hacia otro lado de este concepto de la unión, podríamos decir, con Europa, Europa representando también todas las instituciones más globalistas que el propio Trump va a considerar que no las quiere. Y por lo tanto va a tener, en el fondo se va a encontrar, y sobre todo aquí, podríamos decir, los Twitter de Trump, como siempre, van a complicar. De hecho, él va a decidir salirse de varias de las instancias internacionales, incluso de exigirle a los miembros de la OTAN de que pongan sus cuotas o que él se va, así de definitiva. ¿Ya? Y por lo tanto, en eso va a estar estos nacionalismos, dejando atrás todas las instituciones, digamos, supranacionales, que va a marcar esta división de la tradicional alianza entre Europa y Estados Unidos. Ella, sin ningún problema de armas tomar, lo va a enfrentar y esta foto es genial, puros hombres y ella ahí, brazos ahí firme, enfrentándose a la situación. Así que ella va a ser una figura que le va a tocar ser bisagra y va a tener que lidiar con muchas realidades. Aquí está con el Papa Francisco, con Argentina, con Chile, también coqueteó, podemos decir. Le gustan, sí, algunos, aquí vemos con Justin Trudeau, ya, con Cameron tuvo siempre una buena relación, con Theresa May también, pero Theresa May pensó que iba a lograr conseguir cosas con esta madre, porque eran dos mujeres, pero la verdad es que salió bastante trasquilada. ¿Ya? Siempre ella ha jugado con esa coquetería, aquí con España, con los franceses siempre Francia ha sido algo cercano, aquí está con Sarkozy, aquí está con Hollande, ¿ya? Y obviamente que con Baby Bon Macron la prensa tontea bastante. ¿Ya? Y tontean bastante porque la relación política es una relación muy cercana y tratan de tontear de que la relación es más que eso. ¿Ya? Y por lo tanto aquí vemos cómo coquetean, cómo se acercan juntos, él sabe perfectamente que esta alianza es algo importante, ella también lo tiene clarísimo, pero aquí ven que la prensa francesa dice, a mí me gustan las mujeres maduras, y ella le dice, gran tonto. ¿Ya? Pero evidentemente la sobrevivencia de Europa depende de esta alianza, porque las fuerzas euroscépticas siguen existiendo. Orbán es una de las fuerzas importantes, porque además a Hungría le ha ido bastante bien, y los movimientos anti-Merkel, anti-Europa, son movimientos que estaban en fondo fortalecidos por todo esto nuevo nacionalismo, las fuerzas euroscépticas y los partidos euroscépticos han surgido en todas partes. El llamado Tea Party, que aquí vemos que es bastante diverso, que no llevó al poder a un Geert Wilders, que no llevó al poder a una Marine Le Pen, sí logró establecer a Matteo Salvini con la Liga Norte en Italia, y que también en Alemania la Frau Petry con Alternative für Deutschland ha molestado. O sea, Salvini aparecía en el Parlamento Europeo con una polea de basta euro. Y los movimientos sociales en general van a ser movimientos anti-europeos. Algunos pensaban que iba a venir la disolución europea el año 2017, auguraban las salidas de otros, no querían euro, no querían, Unión Europea, no querían OTAN. Muchos van a tratar de boicotear el euro llamando a comprar Bitcoin. Y de hecho,
Los aliados, por una parte, la Theresa May va a verse complicada por el Brexit, va a quedar fuera, obviamente, y por otro lado, el movimiento de los chalecos amarillos, de los Gilets jaunes, van a complicar también a la figura de Macron. Theresa May sale, va a llegar un euroescéptico muy potente que finalmente está dispuesto a salir como sea, sin acuerdo, incluso dijo ahora durante, digamos, del Reino Unido. Pero las fuerzas euroscépticos siguen golpeando a Europa. Y en las elecciones del año pasado fue catastrófico, porque la verdad es que todos estos partidos que eran euroescépticos participaron, incluso el Reino Unido alcanzó a participar porque no habían activado todavía el Brexit, así que entraron a las elecciones del Parlamento Europeo, siendo el partido que más obtuvo dentro del Reino Unido, o sea, el partido más importante sentado en el Parlamento Europeo es el que además Nigel Farage rebautizó porque se llamaba UKIP y pasó a llamarse Brexit Party, o sea, así de molestoso es Farage. Por otra parte, el partido de Marine Le Pen va a lograr también ser el partido con mayor representación dentro de Francia en el Parlamento Europeo. El partido de Orbán ya va a crecer de un 49% a un 52% en el Parlamento Europeo. Y el partido de la Liga, que no era nada, tenía un 6.2 en Italia, va a tener un 34.5 de participación dentro del Parlamento Europeo. Es decir, el partido número 1 de Italia en el Parlamento Europeo. Si estas elecciones se replican a nivel nacional en cada uno de los países, evidentemente esto complica. Por otra parte, el partido de la CDU en Alemania va a bajar de 37% a un 28%. Así que la verdad es que los ratones euroescépticos se metieron adentro de Europa. Y por lo tanto, aquí está ella, con la mano firme, le tocó el coronavirus, las cosas se pusieron, podríamos decir, en modo congelado por un periodo, pero evidentemente que con mascarilla y junto con Macron están, mientras tanto, trabajando para engrasar y tratar de lograr articular esta maquinaria que es difícil pensar que se mantiene. Yo hace muchos años dije, Europa es inviable. Y es inviable porque yo me dedico a historia de Europa. Y la historia de Europa ha sido una historia de conflicto permanente donde los nacionalismos siempre han peleado unos contra los otros. Sí, la Unión Europea ha sido el periodo de mayor paz, pero efectivamente estamos en tiempos enrarecidos. Estamos en momentos en que la radicalización política ha emergido. Y nuevamente pareciera ser que las ideas de los tiempos convulsos se acercan. Es más, aquí vemos que ella está armando el puzzle de Europa y cuando aparecieron las elecciones americanas, que todavía están por dirimirse, pero evidentemente Europa recibió bien esta idea. Había otra portada del Spiegel que mostraban a Trump cortándole la cabeza a la Estatua de Libertad y ahora hicieron una otra portada poniendo a Biden supuestamente aceptando de que sea, no sabemos todavía, hay que esperar hasta enero, de que sea la figura, pero evidentemente de ponerle la cabeza nuevamente. Y ella sí había tenido una relación, ella comprende que Biden le conviene más en el sentido de los organismos internacionales, la postura de Trump evidentemente para términos europeos es una postura más compleja. Así que Angela Merkel hay muchas biografías, hay varias biografías de su vida, todavía está viva, cuando muera seguramente van a aparecer muchísimas más y se va a hablar mucho más de lo que fue realmente su rol como mujer, ya tenemos claro, y como líder de esta Europa. Es interesante, sí, por ejemplo, entrar en la historia de la CDU, de la democracia cristiana, y poder entender cuál es el rol que ha jugado ella dentro de este partido. También todos los libros que hablan del fin de Europa, y que de alguna manera el fin de Europa, ¿qué representa este caos que muchos plantean? También es interesante esta relación entre Alemania y el Medio Oriente, sobre todo que gran parte de los problemas que ella ha tenido han tenido que ver con la crisis migratoria. Dejo ahí el código QR para que puedan contestar las encuestas y feliz de poder contestar preguntas si es que las tienen. Muchas gracias, Magdalena. Exactamente, ahora vamos a revisar algunas de las preguntas que se escribieron en el chat. Perfecto. Aquí tengo la primera pregunta. ¿Qué sucederá en Europa con la salida de Angela Merkel? ¿Se podrá mantener esta coalición? Bueno, la verdad es que yo creo que no. Yo creo que si me preguntan a mí, hace años atrás yo decía y sigo diciendo, Europa es inviable. Es inviable como unión porque la historia europea
ha sido una historia permanente de conflicto, o sea, siempre han peleado unos contra otros, Alemania contra Francia, Francia contra Inglaterra, y así en forma permanente. Los nacionalismos son parte natural del ser humano, y evidentemente que estos organismos supraeuropeos y esta corriente globalista tienden a tratar de eliminar esas identidades, pero las identidades existen, así como cada uno tiene una identidad personal, las naciones también tienen una historia, tienen una tradición, y evidentemente que esa Europa construida, que además, ojo, se construyó sobre consensos, podríamos decir, no necesariamente en torno a su propia historia, sino que a consensos establecidos, podríamos decir, por la ideología de turno, porque el año 2004, cuando Europa hizo su constitución europea, decidió dejar fuera de la constitución el cristianismo. Y la verdad es que Europa no se puede entender sin el cristianismo, más allá de que las personas vayan a misa o digan amén, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una visión de mundo que es fruto de la cultura cristiana occidental. Entonces, el globalismo que pretende terminar con estas, podríamos decir, estas diferencias, estas nacionalidades, también pretende terminar con las identidades y crear un algo que es esta visión políticamente correcta. Independiente que Angela Merkel intente que eso sea distinto, porque ella no es parte de este globalismo, las fuerzas del globalismo le funcionan, pero cuando ella no esté, que tiene alma, la verdad es que probablemente quien venga no va a tener esa fuerza, digamos, que permite la cohesión, y así como el Reino Unido se fue, probablemente otros se van a ir. Y en los momentos en que estamos viviendo, pareciera ser que estamos viviendo años muy similares a los años 20. Y los años 20 son años de política de choque, de política de calle, de política que acepta que la violencia puede ser algo legítimo como un modo de hacer política. Y esto no es solo Chile. Chile es el niño símbolo. Esto es mundial. Así que, ¿qué se viene? Se viene un momento donde probablemente ella también, cuánto tiempo más ella va a estar, cuánto tiempo más quiere estar también. Entonces, cansada por una parte, en un momento más difícil, ¿quién va a venir? Bueno, si ganan en el fondo, o ganan adeptos, o ganan participación, la Alternative für Deutschland, adiós Europa. Ok. Aquí tengo otra pregunta. Dale. ¿Es Europa viable en el tiempo? No. No, yo creo que no. Yo creo que hace mucho tiempo estaban estos vientos enrarecidos. Yo habría dicho que en el fondo, yo te diría que hace más de 10 años están augurando la caída de Europa. Y si se ha mantenido, sí podríamos decir que es ella el scotch, pero que en el tiempo yo creo que no es viable. Principalmente porque estamos en tiempo de, digamos, de nacionalismo, precisamente porque se han enrarecido, se han fragmentado, se han radicalizado los polos a nivel político. Ok. Otra más. ¿Por qué Europa? ¿Qué hay tras esta unión? Bueno, Europa es un concepto que va a nacer de un modo de defensa. Yo ahora retrocedí en el tiempo y expliqué la Unión Europea. La Unión Europea va a surgir como una alternativa al avance soviético. Y el avance soviético representa una visión de mundo muy distinta. Y por eso es tan importante cuando en el año 2004 dejan fuera el cristianismo. Es la cultura cristiana occidental. Y por eso eso que comprende la Angela Merkel del trabajo de Europa con Estados Unidos. Estados Unidos y Europa, Estados Unidos es el jefe, podríamos decir hoy día, a nivel geopolítico de este bloque que podríamos decir Occidente. Occidente tiene una visión de mundo que más allá que alguien vaya a misa o no, está permeado. Occidente tiene la visión del mundo distinta a otras culturas, que está permeado por la visión cristiana. O sea, el cristianismo es la religión que cree en la dignidad de cada persona humana, que cree que la vida es algo valioso y que debe ser defendida. Las otras culturas no tienen el mismo valor de la vida. Es más, Occidente va a globalizar el mundo con sus reglas, con el concepto de democracia, con el concepto de derechos humanos, pero nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, Rusia nunca ha sido democrática,
No porque hagan elecciones son democráticos, eso no es la democracia. La democracia no es la mayoría más uno, no es que hagan elecciones. La democracia implica no solo el respeto de las mayorías, sino que el respeto también a las minorías, por lo tanto, no las mayorías circunstanciales. Pero además la democracia representa las instituciones, representa de alguna manera el respeto irrestricto de la vida, digamos, del otro. ¿Ya? Eso es básicamente la democracia. Entonces, Rusia, pregunta, ¿es democrática? No, nunca lo ha sido. ¿El valor de la vida en Rusia o en China o en Occidente vale lo mismo? No, no vale lo mismo. Y entonces la pregunta es, un mundo liderado no por la cultura cristiana occidental, que ahora el jefe de Estados Unidos y Europa es su gran aliado, y por lo tanto la unión de Europa hace esta fuerza que permite que este bloque sea más firme, un mundo liderado por eso, que es lo que hemos vivido en el último tiempo, o un mundo liderado por China. Un mundo liderado por China que, claro, podríamos decir son capitalistas hoy día, pero son totalitarios. No creen en la persona humana como única y irrepetible, ni tampoco ni en la dignidad ni en la vida. La verdad es que ¿a qué nos puede llevar eso? Bueno, cualquier cosa. El mundo regresivo que tenemos hoy día se parece a los años 20. Los años 20, yo dije, estaba diciendo recién, son años de política de choque, de política de masa, que las personas de los años 20, los años 30, van a renunciar a la libertad por seguridad. Y eso va a llevar al mundo a los totalitarismos. Yo tengo el gran temor que hoy día estamos viviendo algo similar. Y que efectivamente la gente va a estar dispuesta a renunciar a la seguridad, o sea, digamos, a la libertad por seguridad. Y creo que lo que puede resultar de, por una parte, el quiebre de Europa y por lo tanto el quiebre de esta unión de la cultura occidental que le hacía colleras definitivamente a China, puede arremeter de que sea China la que rija el mundo. Y uno diría, bueno, ¿y qué importa? Bueno, vamos a seguir viviendo más o menos igual. Sí, pero básicamente China no cree en la libertad, no cree en la libertad humana, no cree en la persona única e irrepetible, y por lo tanto muchas cosas van a cambiar. Yo creo que va a ser un totalitarismo del tipo orwelliano, es decir, con toda la tecnología que tiene China, es decir, nos van a estar mirando constantemente. En Rusia uno se siente que te están mirando constantemente, y eso es sabido. Siempre te recomiendan que no uses las redes sociales. Bueno, nosotros aquí las usamos, las redes sociales, y suponemos que no nos están mirando. Pero esa es la gran diferencia. La libertad implica que no te estén mirando. Perfecto. Y aquí tengo ya la última pregunta. ¿Alemania es quien crea el concepto de unión? Alemania tiene el concepto, más bien Europa, porque Europa, o más bien Occidente, porque ese sería el término adecuado, es una cultura que nace después de la caída del Imperio Romano. Y nosotros tomamos elementos, la forma de pensar de los griegos, de los greco-romanos, una idea genial que es que la verdad existe y se puede alcanzar. Tomamos la estructura social, jurídica del mundo de los germanos y el cristianismo. Y esas tres cosas juntas constituyen Occidente. Ese Occidente se va a gestar en lo que es territorialmente hoy día Europa. Por lo tanto, la cultura cristiano-occidental, Europa, es una cultura distinta que surge ahí. Ahora, dentro de la cultura cristiana occidental, aparte del modo de pensar greco-romano, se va a heredar esa idea de imperio. Y súper temprano, dentro de la historia de Europa, va a surgir o va a resurgir la idea de imperio, pero ahora cristiano. Cuando Carlomagno se corona emperador, se corona como emperador cristiano. Y esa idea de los imperios es algo recurrente dentro de la cultura occidental. La cultura occidental tiende al imperio. Entonces, de alguna manera, Europa, la Unión Europea, podríamos decir, es un imperio voluntario, donde a todos les conviene ser parte. Es un poco, podríamos decir, una especie de clientelismo, así como cuando el Estado te da las pensiones o te da la salud y de él depende, que permite que todos voluntariamente se integren a este imperio. El propio Niall Ferguson dice que básicamente el peor error de la historia europea fue que Inglaterra entrara en la Primera Guerra Mundial. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, dice él, si Inglaterra no hubiese entrado en la Primera Guerra Mundial, la guerra la habría ganado Alemania y la habría ganado rápido. Se habría unificado Europa bajo las reglas de Alemania. Pero no fue así.
Inglaterra entró en la guerra y la guerra duró 4 años y se extendió y no quedó resuelta. Y por culpa de la Primera Guerra hubo Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra dejó a Europa totalmente destruida, pero después de la guerra Europa se unificó. Y cuando Alemania se reunificó, finalmente Europa quedó pegada bajo las reglas de Alemania. O sea, llegamos donde mismo, pero con toda la cantidad de muertos en la historia. Entonces, sí, es un imperio de alguna manera. Alemania necesita a Europa. Europa es algo que si se cae Europa, Alemania es muy pequeña para el mundo. Alemania no tiene posición en el mundo si no existe Europa. Y por eso ella es la que tiene la fuerza centrípeta de mantener a Europa. Muchas gracias, perfecto. Bueno, Magdalena, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy interesante, muy entretenido el tema. Bueno, y gracias a todos los que participaron, a todos ustedes. Espero que les haya gustado. Y bueno, si quieren revivir este webinar, lo pueden ver, revivir en nuestro canal de YouTube. Bueno, con esto nos despedimos. Esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias y que estén bien. Gracias a todos.